número 10 y el tema del cual les vamos a hablar son los modelos multinivel con intercepto aleatorio. El grupo está conformado por Diego Moreno Velázquez, Oscar Quiroga Rincón y por Francisco Rossi. Primero queremos iniciar con la definición de la Universidad de Bristol, en donde la describe como una técnica estadística para analizar datos con estructuras jerárquicas o anidadas, en donde existe cierta dependencia entre las observaciones de los datos, haciendo que el intercepto y o pendiente difiera entre los niveles que componen la matriz de datos. Es importante hacer evidente que el uso de modelos multinivel de efecto aleatorio es altísimo, debido a que refleja con una mejor estructura la jerarquía del mundo real, incluyendo la dependencia natural entre y dentro de los grupos, evitando muchas observaciones sesgadas. Podemos considerar estudios con dos fuentes de variabilidad, una con factores fijos en los distintos niveles a considerar. Esto nos permite comparar entre los experimentos, pues las variables se pueden replicar en cada uno de los experimentos. Por ejemplo, podemos evaluar cómo reacciona un grupo de pacientes a tres medicamentos en específico. En este caso, los medicamentos serán los factores fijos y podemos comparar los resultados entre sí. En el efecto aleatorio, nosotros vamos a tener solamente un muestreo de los distintos niveles a estudiar, lo que implica que cada uno de estos niveles estará compuesto por un conjunto de variables aleatorias para cada experimento y por ende no nos va a interesar contrastar entre estos niveles, a diferencia del ejemplo de efectos fijos en donde nos interesa comparar un tratamiento contra otro. Acá podríamos estar comparando el efecto que estos medicamentos puedan tener en distintos hospitales de Colombia, con lo que muchos más factores aleatorios que deben considerarse en cada nivel. Por ejemplo, si el hospital está en una zona de conflicto o de difícil acceso, o la capacitación del personal médico, entre otros. Contrario a lo que intuitivamente se pensaría, se nos interesa comparar entre hospitales porque no tenemos las mismas condiciones. Lo que quiero es entender esta variabilidad, que va a ser distinta dependiendo de cada hospital. Es importante aclarar que este efecto aleatorio es imposible de tenerlo observado en un 100% por su naturaleza misma, pero si observamos subconjuntos de estos. Para efectos prácticos podemos considerar dos momentos en la vida de cualquier persona, cuando entra a la universidad y cuando se gradúa. Evidentemente son dos momentos diferentes entre sí. Sin embargo, existieron infinitos momentos entre su primer día y su graduación, con lo que en un modelo estadístico basado en un diseño de medias repetidas sobre un mismo usuario, esto sería tratado como un efecto aleatorio. Y me interesa saber qué sucede entre el modelo 1 y el 2, e incluso después del 2. Para continuar, es necesario regresar al concepto mismo de regresión, en donde para aplicarla se debe cumplir una distribución normal, una linealidad de los datos, homoscedasticidad, multicolinealidad e independencia. Pero para el caso de efectos aleatorios, se viola el supuesto de independencia, porque es necesario que los datos no estén relacionados para considerar una inferencia como válida. Y en este ejemplo, donde evalúa al mismo sujeto durante el tiempo, violó la independencia de los datos en el modelo lineal. Y por ende, el modelo debe ser adaptado para incorporar esta correlación. ¿Cómo modeló la estructura de los datos? Se debe entender que es probable tener una fuente de agrupación y que incluso estas estructuras sean jerarquizadas o que estén anidados en grupos más grandes. Algunos ejemplos de estos son, en el caso de la anidación, el examen Saber Pro para el programa de estudiantes de ingeniería civil, que se anuda a su vez en el grupo de estudiantes de ingenierías, que a su vez están dentro de las respectivas universidades, que a su vez se agrupan dentro de las distintas ciudades del país. Un ejemplo de una agrupación sin anidación son los datos del tiempo de reacción en el examen para obtener la licencia de conducción, en donde cada observación, en este caso el tiempo que demora uno en hacer la prueba, se encuentra asociado a un solo individuo, pero también puede asociar el tiempo al tipo de prueba realizada. Hay también un equilibrio en la agrupación. Un ejemplo es la distribución de biodiversidad en el mundo. A pesar que numéricamente Brasil tenga mayor biodiversidad que Colombia, al tratarse de un clúster como una unidad geográfica, es claro que por su tamaño
pueda superar en individuos y variedad a Colombia, pero proporcionalmente hablando, Colombia supera en biodiversidad a Brasil. Es claro que si no se incluyen estas relaciones en mi modelo estadístico, no voy a obtener una evaluación precisa del efecto. Existen dos tipos de efectos aleatorios. El primero, efectos aleatorios cruzados. Estos suceden cuando múltiples mediciones están asociadas a múltiples variables de agrupación, y este efecto aleatorio aparece en más de un nivel jerárquico. Para energías renovables, un ejemplo claro está en un parque eólico con varias torres de medición. Cada torre toma varias medidas durante el día y cada equipo está presente en más de una torre, con lo que el dato depende tanto de la torre como del equipo, pero ningún equipo pertenece a una única torre ni viceversa. Para efectos aleatorios anidados, que se refieren a la variabilidad entre sujetos de acuerdo con una jerarquía, normalmente hay una variable superior en la que se agrupan los elementos y lo llamaremos un modelo jerárquico, con el que estos efectos anidados solo serán de este tipo si aparecen en uno de los niveles superiores. En este caso podemos ejemplificarlo con la velocidad del viento en varios parques eólicos, puesto que las torres que componen cada parque se anidan en su mismo parque y su variabilidad dependerá únicamente de en qué parque estén. Podemos afirmar entonces que las torres dentro del parque son una estructura anidada, mientras que los equipos de cada torre son una estructura cruzada. Esto nos deja observar que los modelos pueden ser de un solo tipo, cruzado o aleatorio, o ser una combinación de estos en diferentes niveles. Con todo esto dicho, podemos afirmar que los efectos aleatorios son factores de agrupación que intentamos controlar. No estamos puntualmente interesados en su impacto en la variable de respuesta, pero sabemos que podemos influir los patrones que vemos y por ende el objeto es estimar la varianza de estos efectos aleatorios. No debemos ignorar efectos aleatorios, puesto que esto impactará en la predicción de la variable dependiente. Normalmente quiere tener el control de los efectos en mi modelo, pero no siempre esto es posible. Y asumir que no existen en mi modelo pueden hacer problemática la estimación, generando un sesgo en la interpretación. Debemos considerar diferentes combinaciones de estos para obtener conclusiones claras y poder estimar parámetros de efectos fijos y la varianza de efectos aleatorios con mayor certeza. Acá tenemos el modelo de regresión con intercepto aleatorio, que es de la forma que se ve en pantalla, donde el primer término es la variable de respuesta. El segundo, beta sub o, es el intercepto fijo o el valor de la línea de regresión cuando x es igual a cero. El tercero, beta sub 1, es el coeficiente fijo del modelo o qué tanto cambia y cuando cambia x. El cuarto, b sub ij, es el intercepto aleatorio con distribución normal y media cero. El quinto, epsilon sub ij, es el error con distribución normal y media cero. Al igual que la regresión lineal, debo cumplir con varios supuestos: que x y y sean lineales y aleatoriamente observados, que b y epsilon son variables no observadas con distribución normal y que a su vez son independientes entre ellas. Acá en esta imagen observamos los posibles modelos mixtos que se logran ejemplificar. El primero es un modelo de regresión lineal simple con efectos fijos, en donde toda la data está representada con una única regresión. El segundo, a mano derecha, en la parte superior, exhibe tres grupos de datos con comportamiento similar. Sin embargo, el intercepto es aleatorio, alfa, y la pendiente es fija, beta, con lo que todos cambian en la misma magnitud, pero parten al eje y en diferentes puntos. El tercero, abajo a la izquierda, eh, en este tenemos una agrupación de datos en donde se parte del mismo intercepto, alfa, pero debido al efecto aleatorio tengo pendientes diferentes, beta, para cada grupo. Entonces, este es llamado un modelo con intercepto fijo y pendiente aleatoria. Por último, tenemos un modelo donde el intercepto y la pendiente son aleatorios. En resumen, podemos tener modelos con efectos fijos simples, modelos mixtos con pendientes o intercepto fijo y modelos aleatorios con pendientes e interceptos aleatorios. En R, para usar esta función LMR que me permite ajustar un modelo mixto en R, es necesario descargar el paquete LME4. Esta función tiene la siguiente estructura.
El primer valor, fórmula, es una similar a la del modelo lineal clásico. El valor data indica el marco de datos donde están las variables. REML es un valor lógico que sirve para indicar estimaciones maximizando verosimilitud restringida o la usual. Abajo se ven los detalles de la fórmula que recogen, pues que se recogen en la siguiente tabla, en donde las dos primeras columnas se muestran los equivalentes de incluir las estructuras de modelos mixtos más comunes. El primero es un modelo con pendiente fija, intercepto aleatorio y media fija. En el segundo es igual, pero con media sin fijar. En el tercero tengo una pendiente fija, 1, pero el intercepto varía entre G1 y G2. En el cuarto tengo el intercepto variando en diferentes grupos. Y en el quinto puedo agregar un intercepto aleatorio correlacionando con mi pendiente aleatoria. Y por último, mi intercepto y mi pendiente son totalmente independientes entre sí. Finalizando, es importante recalcar que cada estructura dependerá de mis datos. No hay una respuesta correcta, con lo que tengo que analizar y considerar muy bien mis efectos aleatorios y combinarlos para poder evidenciar patrones y mejorar mis modelos estadísticos.